Y desde Venezuela nos está visitando Berna Iskandar el día de hoy, felices porque nos trae un tema que la verdad que la mayoría de los papás nos piden y nos piden, tiene que ver con la crianza respetuosa. Sabemos que queremos educar de manera diferente, sin embargo, no tenemos los principios, no sabemos cómo hacerle. Muchos papás se ven confundidos en el, no lo quiero hacer igual que antes, pero entonces ahora cómo sí. Y el día de hoy, Berna nos va a estar hablando de este tema, los principios de la crianza respetuosa. Bienvenida, Berna. Hola Gaby, gracias por la invitación. Yo estoy feliz de acompañarles en esta cumbre internacional Padres de Ahora 2016 para hablar del tema que más me apasiona y que siempre me ocupa, la crianza respetuosa. Aquí estoy para responder preguntas, para desarrollar el tema y creo que es fundamental pues empezar un poco por comprender de qué va todo esto, ¿no? De la crianza respetuosa. Claro. ¿Te parece si comenzamos a hablar sobre eso? Me encantaría, pero antes de empezar, me encantaría también presentarte para que nuestra audiencia sepa quién es Berna. Y Berna, para que sepan, ella es periodista, es madre y es bloguera. Y también, bueno, ella da conferencias a nivel internacional, pero es conductora y productora del programa Conoce mi Mundo en la emisora cultural de Caracas. Y también ganaste un super premio, ¿verdad, Berna? Sí, en el 2013 gané el primer premio en el concurso Bloggers de Desarrollo Infantil otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo por mi post La Nalgada a Tiempo, que habla justamente sobre pues, el maltrato infantil o el castigo físico. Sí, entre varios concursantes de Iberoamérica se ganó el primer premio este post. Wow, qué increíble, Berna, porque este es un tema que lo piden tanto, pero también es tan controversial. O sea, yo lo veo cuando la gente pide cosas de, como le estaba mencionando, ¿no? Quiero criar de una manera respetuosa, pero cuando no me hacen caso acabo explotando y entonces de repente pienso que la nalgada no hace tanto daño, no es una violencia tan fuerte. O sea, no es que estoy abusando de él, nada más le estoy diciendo un alto. Y mira qué increíble que tú ganaste un premio precisamente con un blog que tiene que ver con el tema. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué te parece, Berna, que ya empecemos y nos expliques para ti qué es la crianza respetuosa? Sí, bueno, desde mi punto de vista, la crianza respetuosa es una forma de vida. Es una manera de entender la vida, de practicar principios concretos que nos lleva a mirar al niño desde otra perspectiva, valorarlo desde otra mirada, muy distinta a la mirada mayoritaria de nuestra civilización, que se organiza en un binomio dominio-sumisión, de un fuerte sobre un débil siempre, y como los niños son los más débiles pues de esta organización o el eslabón más débil de esta cadena, se convierten en depositarios de mayores dosis de violencia concretas y sutiles. Entonces, la crianza respetuosa nos invita a mirar al niño tal y como es, no como nos han dicho que es. Generalmente llevamos idearios hostiles hacia la infancia, pensamos que son inherentemente malos, que hay que bautizarlos para quitarles el pecado original, que son caprichosos, que son controladores, que son tiranos. Hay muchas doctrinas educativas, médicas, psicológicas, incluso religiosas, hostiles a la infancia, y desde la crianza respetuosa lo que pretendemos es pues mostrar la realidad de la naturaleza infantil, para cambiar esa mirada hacia la infancia, acompañarla desde un lugar más respetuoso, desde un lugar más amoroso, desde un lugar más consciente. Y practicar, por supuesto, los principios que queremos que nuestros hijos internalicen, elaboren, digieran, los principios del respeto, de la empatía, del acompañamiento amoroso. Lo van a ir digiriendo en la medida en que nosotros practiquemos eso con nuestros niños, ¿no? Es la manera, el ejemplo es muy contagioso y es la manera por excelencia en que logramos que nuestros hijos vayan elaborando y vayan digiriendo determinados valores, ¿no? Entonces esto es lo que propone la crianza respetuosa. Yo sé que no es un camino fácil porque todos procedemos de modelos de crianza basados en patrones insanos, directivos, autoritarios, donde pensamos que la disciplina necesariamente se introduce a través de la represión, el no, los castigos, las recompensas, y a la hora que queremos hacerlo distinto, pues no encontramos referentes para poder acompañar a los niños presentes a nuestro cargo, pero sí que es posible.
Y con las ganas de los padres de hacerlo distinto es suficiente para motivarnos a buscar nuevos referentes, a buscar dentro de nosotros y poder practicar pues esta crianza respetuosa. Oye, Berna, ¿cuál es la distinción que hay entre crianza respetuosa y crianza natural o crianza con apego? Porque veo que lo que me estás mencionando es como muy parecido. ¿Van de la mano? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Sí, yo las enmarcaría dentro de la misma corriente, ¿no? Son parte de lo mismo y son al mismo tiempo una sola cosa. La crianza con apego seguro, la crianza democrática, la crianza natural, la crianza respetuosa, digamos que parten del principio de reconocer instintivamente, de manera natural, estas necesidades del niño y cubrirlas satisfactoriamente. Quizá hubo un momento en que nosotros respondíamos más naturalmente a este llamado del instinto que nos decía qué hacer. Luego la civilización cada vez nos fue alejando más de este llamado a través de otras voces distintas en relación a lo que debe ser el niño y cómo debe ser educado. Pero una mamá siempre, por ejemplo, lleva dentro de sí esa sabiduría, un padre también, un padre bien conectado la lleva. Lo que tenemos es que un poco regresar a esa escucha. Una mamá, por ejemplo, cuando su bebé llora, ¿qué quiere hacer? O sea, quiere cargarlo, protegerlo, calmarlo, ¿sí? Y lo que le dice la conseja popular, lo que le dicen algunos pediatras, lo que le dicen algunos psicólogos es, déjalo llorar para que aprenda a tolerar frustración. Entonces, la voz de la civilización dice una cosa y la voz del instinto dice otra. Entonces, un poco lo que propone también la crianza respetuosa es el regreso a esa sabiduría filogenética que llevamos los seres humanos, que hemos sabido siempre qué hacer para acompañar a nuestras crías, para que se desarrollen apropiadamente. Oye, y justamente con esto que nos estás diciendo, Berna, me imagino que como sociedad hemos entrado a una mirada en donde el adulto está por arriba del niño. Mencionabas, ¿no? Que vemos como de repente que el niño tiene un principio de maldad, ¿no? Hay algo malo. Pero desde esta postura vemos como nosotros estamos arriba, el niño está abajo, ¿no? Como esta parte adulcentrista, que nosotros estamos como de alguna manera controlando al niño. ¿Qué tienes tú como, qué opinas de esto? ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta mirada? Sí, en principio es la mirada hegemónica que atraviesa nuestro planeta. En cualquier cultura, raza, religión, en mayor o menor grado, nos organizamos así. Y esto es así hace más de 7.000 años desde que nos constituimos como civilización, ¿no? Un fuerte sobre un débil. Quizá culturas anteriores éramos más horizontales y no había estas diferencias. Pero hoy día todavía nos organizamos de este modo, de manera que los adultos pensamos o tenemos prejuicios en relación a las capacidades del niño, de lo que es capaz de comprender, de desarrollar, de sus habilidades para coparticipar en la construcción, en la forma en que él va mirando los límites y asimilando los límites de la convivencia o comprendiendo lo que puede pasar, sus ritmos evolutivos, todo eso lo descalificamos sistemáticamente. Y esto lo que hace es distanciarnos de la realidad del niño y forzar al niño y maltratar al niño de muchas formas, sutiles y concretas. Concretas como, por ejemplo, dar una nalgada para detener una conducta. Sutiles como dejarlo llorar para que se acostumbre a tolerar frustración o quitarle el pañal cuando el niño todavía no ha madurado para controlar esfínteres por él mismo. Esto es desde el punto de vista del niño, por ejemplo, esta es una experiencia sumamente violenta porque está viniendo alguien desde afuera a decirle qué hacer con su cuerpo, cuándo y cómo. Además, donde están involucrados sus genitales, ¿no? Y lo vemos muy natural. Pensamos, el niño no sabe, el niño no se regula, el niño no comprende y ni va nunca a dejar el pañal si yo no lo entreno, de manera que lo tengo que forzar. Entonces, desde esa comprensión adultocentrista, desde esa mirada adultocentrista donde el adulto lo sabe todo y el niño no sabe nada, sin darnos cuenta, vamos engendrando dosis infinitas de violencia, sutiles y concretas, naturalizadas socialmente. Y es lo que tenemos que cambiar. Este es el paradigma que hay que cambiar. Oye, Berna, estás tocando un punto que es vital porque como papás de repente yo veo que no nos damos cuenta de repente que esta violencia la estamos ejerciendo porque viene de generación en generación, ¿no? Es como
así me enseñaron y no me hicieron daño, yo no estoy traumado porque mi papá me pegó, o no estoy traumado porque me pusieron en la silla de pensar o de burro, que era antes, ¿no? Y tantas otras violencias sutiles, como la que acabas de decir del pañal, que se me hace básica, que ahora, digo, yo no sé cómo practiquen en Venezuela, pero por ejemplo aquí en México, en muchas guarderías no te lo pasan de año, y no sé a qué se refieren con pasarlo de año, si tu hijo no controla esfínteres, ¿no? O sea, ya no nada más somos nosotros padres que estamos ejerciendo violencia sutil, sino también en las instituciones en donde dejamos a nuestros niños. Entonces, qué fuerte lo que estamos viendo, pero qué cierto. ¿Y qué consecuencia tiene para el niño el que nosotros estemos ejerciendo constantemente esta violencia de manera sutil y que además la veamos como no lo va a traumar, no le va a pasar nada al niño? Bueno, hay muchísimas consecuencias que tanto en el plazo inmediato como en el largo plazo y mediano plazo. En un principio, dañamos nuestra relación con los niños porque estamos todo el tiempo en guerra con ellos, diciéndoles qué deben hacer, el niño oponiéndose, entonces buscando fórmulas coercitivas donde constantemente estamos peleando, hay distancia afectiva, etcétera, y se daña la relación. Para empezar por allí, luego pues el niño va aprendiendo una cantidad de cosas que no son saludables para su desarrollo psicoafectivo. Aprende, por ejemplo, cuando lo dejamos llorar solo en su cuarto para que aprenda a dormir la noche del tirón y no respondemos a su llamado para ser consolado, que no puede recurrir a nadie cuando tenga un problema porque nadie va a venir a socorrerlo. Entonces, desde, por ejemplo, dejar llorar a un niño en la noche en su habitación para que aprenda a dormir la noche del tirón, hasta que venga un agresor y empiece a tocar sus partes íntimas y el niño no se sienta capaz de llamar a sus padres para que vengan a protegerlo, hay una misma línea, ¿sí? Y no nos damos cuenta de cómo eso está vinculado, porque le estamos enseñando a la indefensión aprendida. Mis padres que deberían estar allí para consolarme, para atender mis necesidades, cuando lo necesité no estuvieron. Luego aprendí que mis necesidades no son básicas, no son importantes y nadie está allí para ayudarme ni para protegerme. O cuando le damos una nalgada, pues enseñamos al niño que cualquiera puede abusar de su cuerpo o que él puede abusar de otros también, que la violencia es una manera de relacionarnos con los demás o de intervenir los problemas, que pues podemos dejarnos abusar en general. Luego nos extrañamos cuando una hija se casa con una pareja que abusa de ella y le decimos, mi amor, por favor, divórciate de ese señor que te está haciendo daño, y nuestra hija nos diga, ay, pero es que yo lo amo o él me ama, ¿no? Lo mismo que le decíamos nosotros, ¿no? Te pego porque te quiero, por tu bien. Entonces, todas esas cosas enseñamos, pues también generamos problemas de depresiones, de adicciones, porque una criatura que no ha sido suficientemente nutrida con la sustancia materna, con la leche, el cuerpo, la mirada, el calor de sus padres, vive constantemente una experiencia de hambre emocional eternizada, de un desierto afectivo que luego deviene en depresiones, en ansiedad, etcétera. Y no de balde, pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado la depresión como pandemia, ¿no?, de nuestro siglo XXI, y nos preguntamos por qué. Pero o decimos, mi mamá y mi papá, mis buenas nalgadas me dieron para educarme cuando yo era niño y yo hoy día soy una persona de bien, tengo una familia, tengo un buen trabajo, y no nos damos cuenta de que el mundo está lleno de personas de bien, con depresión, medicándose para dormir, que ven normal pegar a un niño para educar. Ya esto es un trauma. Si no logramos encontrar un lugar emocional desde donde sentir que pegar a un niño es abuso y es violencia, no importa con qué intención o con qué intensidad lo hagamos, siempre es abuso y siempre es violencia, es porque nos hemos traumatizado, no, ha traumatizado digamos, el maltrato que hemos recibido, la violencia que hemos recibido de parte de nuestros padres, a quienes hemos tenido que de algún modo ser leales, porque desmontar la lealtad a nuestros padres duele mucho. Entonces preferimos primero decir, mi mamá y mi papá hicieron bien, antes que vernos frente al abuso, que con toda la mejor intención que tuvieron, porque era lo que sabían hacer en su momento, pero hicieron, pues cometieron abuso,
eso nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Y preferimos mantener la lealtad a nuestros padres y perpetuar el abuso en las nuevas generaciones, en los niños pequeños a nuestro cargo. Esto es un trauma, y es un trauma serio. Por supuesto. ¿Sí? Pero decimos, a mí me educaron así y yo no estoy traumatizado, ¿no? Y es como la parte en donde se sostienen como para poder defender esta creencia que tanto daño les hace. ¿Sabes? Yo tengo recuerdos de cuando daba terapia a niños, muchos niños llegaban conmigo diciendo y de alguna manera estaban disculpando a sus papás, como dices, la lealtad oculta. Es que mi papá me pega porque me quiere tanto y porque me quiere tanto, entonces es que lo hace. Y eso era como con lo que empezaban la sesión. Y una vez que ya empezaban a trabajar a fondo, ya no disculpaban a papá, ya entraban a tocar y contactar lo que realmente sentían cuando papá hacía eso. Y bueno, pregúntame, los peluches con los que yo tenía para trabajar con los niños acababan decapitados, ¿no? Porque los niños traen un coraje y un odio y un resentimiento tan fuerte contra papá, y con eso crecemos, pero lo sepultamos, ¿no? Y lo justificamos, como aquí no pasó nada. Entonces tienes toda la razón al mencionar que esto queda de por vida, ¿no? Y es una sociedad la que estamos construyendo con violencia. Sí, lo sepultamos y no lo endilgamos a la causa original, que fue el maltrato o el abuso materno y paterno, pero luego lo redirigimos hacia afuera. Entonces odiamos a grupos de personas que piensan distinto a nosotros, o nos agredimos a nosotros mismos, o agredimos a nuestros hijos. Ese odio está allí operando desde el inconsciente y generando muchos estragos en nuestras vidas, accidentes emocionales en nuestras propias vidas, o creando más violencia social. Y de este odio además se aprovechan muchos líderes, ¿no? Religiosos, políticos, que intuitivamente saben que pueden movilizar a las personas, un poco atizando esa llama de ese odio que no pueden o no se atreven a dirigir hacia esa causa original que la provocó, que fue el abuso materno y paterno, y la redirigen hacia el objetivo que ellos les conviene, como pues crear un grupo de enemigos del partido contrario, de una religión concreta o de cualquier religión que no sea la mía, etc. Y así es como anda el mundo, pues lleno de personas de bien en medio de este desastre ecológico. Totalmente inconsciente y que no han indagado de dónde viene realmente todo esto. Wow. ¿Y cómo le hacemos, Berna, para poder empezar a horizontalizar un poco más la relación, para hacerla más respetuosa, democrática y que al mismo tiempo sí haya una disciplina, pero que esté bien ejecutada? Así es. Sí, en primer lugar, yo creo que justamente porque ese condicionamiento lo arrastramos desde hace muchísimas generaciones y lo llevamos tan internalizado, estas creencias circulan de manera abundante en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en todas las consultas y los burós de profesionales que atienden a nuestros hijos. Tenemos que comenzar por formarnos, por hacer un esfuerzo para formarnos. Por ejemplo, este espacio que se está abriendo a través de esta cumbre es un espacio de formación, de reflexión. Eso es importante que lo hagamos los padres de ahora. Si queremos apostar por una manera distinta de aproximarnos a nuestros niños, formarnos, porque circulan muchas ideas falsas en relación a lo que el niño necesita, cómo debe ser cuidado, cómo debe ser amado, cuál es su verdadera naturaleza, cuáles son sus hitos de desarrollo, qué necesita o no dependiendo de su edad, para qué está listo o no. Entonces necesitamos buscar espacios para formarnos, ¿no? Talleres como los que yo dicto, por ejemplo, donde hablamos de todos estos temas, abrir muchos programas de radio, escribir en medios y que los padres participen de estos espacios de formación, intercambien ideas, reflexiones, para un poco ir cambiando ese prejuicio y dejar de juzgar tanto al niño, empezar a comprenderlo mejor. Entonces, formación para saber qué necesita un niño, cómo necesita ser amado, cómo necesita ser cuidado y acompañado. Porque yo no digo que nosotros como padres no queramos a nuestros niños, claro que los queremos mucho y les queremos dar lo mejor, pero muchas veces desde ese criterio nuestro de cómo debemos amar y cuidar a nuestros hijos con respecto a lo que el niño realmente necesita para ser amado y cuidado de una manera adecuada, hay un abismo de diferencia. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para formarnos y acompañarlos de una manera más adecuada. Y por otro lado, pues, trabajar mucho la empatía es fundamental, ¿no? Hacernos muy hacer el esfuerzo
por acercarnos al niño, ponernos en sus zapatitos y sentir desde su punto de vista qué puede estar percibiendo, qué puede estar necesitando. Hemos perdido mucho nuestra propia memoria de las experiencias infantiles porque fueron infancias muy reprimidas, fueron infancias donde constantemente, nada más con la mirada, nuestros padres nos hacían retroceder cuando teníamos que expresar una necesidad, una disconformidad, cuando queríamos ser niños exploradores, naturalmente movedizos, inquietos, nos miraban y retrocedíamos porque sabíamos que si seguíamos adelante iba a ser más doloroso que continuar. Entonces, de algún modo, eso ha hecho que nos distanciemos de ese ser niño que fuimos, exploradores, inquietos, con derecho a expresar disconformidad. Y nos cuesta volver a ponernos en contacto con eso. Por eso es que pues nos cuesta también ser empáticos, tener un lugar emocional desde donde sentir lo que siente nuestro hijo como una experiencia importante, violenta, de amor, de desamparo, etc. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo también por empatizar con las criaturas, ¿no? Para acompañar. Yo creo que empezar a ser compasivos con nosotros, porque creo que mucho viene del miedo a tocar estas infancias reprimidas que mencionas. Mucha gente no se acuerda ni siquiera de su niñez, ¿no? Y como duele tanto, pues entonces hay que empezar como por ser compasivo para poder después ponerme en el zapato del otro, ¿no? Oye, Berna, pero hace rato que estaba platicando contigo, me decías, Gaby, tengo un regalo para ellos, para que puedan, para toda la audiencia, para que puedan empezar como a saber cómo poner límites, y es un podcast que tengo, ¿verdad? Entonces, para todos los que están ya, es que el chat ya está lleno, así de, ¿cómo le hago? Está bonito, pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo lo mastico? Entonces, cuéntanos, Berna, ¿qué tienen que hacer para recibir el regalo? Pues me tienen que escribir a mi correo contacto@conocemimundo.com solicitando el podcast y yo pues les hago llegar el enlace para que lo puedan bajar y escuchar estas alternativas. Son 10 alternativas frente a el castigo o los métodos punitivos de crianza, porque sí que podemos establecer límites y disciplinas sin violencia. Hay una forma de acompañar a nuestros hijos a internalizar pues, la comprensión de los límites connaturales de la convivencia sin recurrir al no sistemático, al castigo, a la recompensa y a los métodos conductistas o punitivos. Existen muchas alternativas, muchas maneras, y todo empieza por comprender la conducta del niño, ¿no? ¿Por qué se porta como se porta? Ya nada más comprendiendo, estamos haciendo muchísimo para acompañar con respeto, y en este podcast pues se pueden llevar algunas ideas, algunos referentes. Está saliendo aquí abajo para que los que se quedan como, ¿cuál fue el correo? No se preocupen, aquí están saliendo los datos para que le sigan, le escriban y les llegue este podcast. Y nosotros seguimos con esta conferencia, Berna, porque quiero preguntarte más cosas sobre el tema de la crianza respetuosa, como por ejemplo, ¿cuál es la importancia de ser responsivos, de realmente cubrir las necesidades de una manera ahí atinada, con este apego seguro, pues, como cuál es la importancia? Yo veo que muchos papás como que lo creen vital, pero al mismo tiempo se pelean con la idea, ¿no? Ok, sí que sea un parto natural, pero ¿para qué si te va a doler si mejor cesárea o mejor medicalizado? O sí pecho, pero ay no, ¿cómo voy a andar dando lactancia en todos lados, no? O colecho, no. O sea, empezamos desde el vientre y de ahí nos podemos seguir hasta la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser realmente responsivos y de cubrir estas necesidades de manera legítima, segura, real? Sí, la consistencia es fundamental para que los niños establezcan un vínculo de apego seguro con los padres, con sus figuras primarias de apego, pues. Entonces, esto de ser responsivo supone que vamos a estar siempre disponibles para cubrir sus necesidades legítimas. En primer lugar, aceptar las necesidades de los niños como necesidades legítimas, ¿no? Tenemos que empezar por allí, porque lo primero que hacemos es descalificar mucho estas necesidades. Decimos, el niño lo pide por capricho, el niño lo pide porque es un malcriado, no le des demasiado afecto, no lo cargues mucho porque lo vas a malcriar, y resulta que no, que las necesidades psicoafectivas nunca se limitan. En todo caso, lo que podemos limitar eventualmente son las necesidades de consumo, la televisión, la tablet, pero muchas veces los niños se crean esta necesidad porque nosotros no estamos disponibles para mirarlos, entonces le damos este objeto para
como sustituto, entonces crean la adicción y se la queremos quitar. Pero las necesidades psicoafectivas, el estar allí siempre para responder a sus llamados, a su necesidad de mirada, de acompañamiento, de juego, de escucha, de nutrición epidérmica, de presencia disponible afectivamente, eso no se limita y es importante que sea constante, que sea consecuente, que seamos, si en algo tenemos que ser consecuentes, si en algo tenemos que ser consistentes, es en eso, porque es la base a través de la cual los niños o los seres humanos vamos constituyendo nuestro bagaje emocional fuerte, nuestra estructura yoica fuerte. Los niños pequeños son absolutamente dependientes de los cuidados de sus padres y la necesidad psicológica de que ellos estén allí, los miren y los acompañen y sentirse importantes para sus padres no es una necesidad menor, es fundamental para su desarrollo saludable. Entonces, cuando estamos allí y cuando el niño sabe que cuenta, cuando el niño puede confiar en que cuenta con unas figuras de apego primaria que están dispuestas a ser responsivas de manera consistente, de atender sus necesidades de manera consistente a lo largo de su desarrollo, pues allí es donde se crea la base de la autoestima, la base de la seguridad del individuo. Es todo lo contrario a lo que la gente piensa, que si le das mucho afecto lo vas a volver inseguro. No, todo lo contrario. Si le negamos el afecto, si le negamos la mirada, puede ser que construyamos una coraza en el ser humano, en el niño, una coraza de dureza, de miedo, digamos, que no es otra cosa sino un mecanismo de sobrevivencia, porque el mundo es hostil y tengo que hacerme duro, pero detrás de esa coraza lo que hay es mucho miedo y mucha inseguridad. En cambio, cuando estamos allí presentes y acompañamos y nutrimos afectivamente de manera constante y consistente a nuestros hijos, esa es la base de la construcción de la autoestima y la seguridad. Crearemos seres humanos capaces de confiar en sí mismos, de confiar en el mundo que les rodea y con habilidades para responder ante las crisis de la vida de manera adecuada y pues relacionarse también desde la no violencia, desde el respeto, desde la empatía y desde el amor. Así de importante es ser responsivos y cubrir esas necesidades legítimas de los niños. Qué importante, Berna. Oye, ¿y qué importancia tiene respetar los ritmos de madurez del niño? O sea, esta parte como de autorregulación, ¿qué importancia tiene? Sí, cuando hablábamos de violencias concretas y sutiles, tenemos que hablar de la frecuencia con la que y respetamos justamente estos ritmos madurativos del niño. Porque precisamente desde esa mirada adultocentrista desconfiamos de la capacidad del niño de autorregularse, ¿no? de adquirir por sí mismo los hitos madurativos de su desarrollo. Entonces, creemos que al niño hay que enseñarle a dormir, que al niño hay que enseñarle a comer, que al niño hay que enseñarle a quitarse los pañales. Y estos, digamos, hitos biológicos de madurez o psicológicos del niño, no hay que enseñarlos, se van dando por sí mismos en el momento en que el niño ya está listo para. Y pues habrá un rango etario en que la gran mayoría de los niños o una media de niños lo desarrollan, pero hay unos niños que lo hacen antes, otros después. Cada niño es único como una huella digital y hay que ir respetando sus ritmos, observando las señales que nos da el niño cuando nos dice que ya está listo, por ejemplo, para sentarse a la mesa con los adultos a comer en lugar de ir correteando por toda la casa mientras come. Ya maduró para sentarse con nosotros, lo va a hacer sin que nos demos cuenta, de una manera progresiva, sin que forcemos. Ya el niño está listo para dormir tranquilo, sin despertarse tanto en las noches y tal vez en una habitación distinta a las de sus padres. Él nos va a decir cuando está listo. Si forzamos eso, si empujamos al niño, estamos creando interferencias en su desarrollo. Estamos creando inseguridad, miedos, indefensión aprendida. Estamos diciéndole además, tú no tienes sabiduría sobre tu naturaleza corporal, sobre tu capacidad corporal de, por ejemplo, cerrar y abrir los esfínteres. Te quitamos el pañal cuando nosotros lo decimos, tú no eres capaz de controlar tu cuerpo, tú no escuches tus señales porque hay un otro desde arriba que te dice cuándo es que estás listo. Entonces alejamos al niño de ese contacto con su sabiduría corporal, con lo que su cuerpo necesita, cuando lo necesita, por esa sensación de poder controlar su propio cuerpo. Todo eso estamos generando cuando no respetamos los hitos madurativos del niño. Entonces la consigna es
observar al niño. Él es como un libro abierto que nos va diciendo cuándo está listo para. Observemos sus señales y hagámosle caso a la señal, no desacreditemos al niño diciendo es que es malcriado, es que nos pide muchos brazos, que ya debería dormir solo en la habitación, o ya debería quitarse el pañal, no se lo quita porque, bueno, porque es un malcriado también, etcétera. No, miremos al niño, él nos va a decir cuándo está listo. Yo siempre digo que el mejor posgrado de psicología evolutiva infantil es el niño, ese es el mejor libro. Observémosle y démosle la razón, porque además los niños saben lo que les encaja, porque ellos todavía no han tenido el chance de ser muy alejados de esas pulsiones o de esa naturaleza instintiva, natural, intuitiva, de esa conexión con su cuerpo. Entonces, cuando algo no les encaja, ellos lo dicen, simplemente te lo hacen ver. Y cuando están bien, pues también te lo hacen ver. Entonces, observemos al niño, él nos va a decir cuándo está listo para, y respetemos ese ritmo, respetemos ese hito madurativo, sin empujar y sin atrasar. Porque muchas veces el problema no solamente es que empujamos para que el niño vaya más rápido, se haga más independiente y nosotros podamos estar más cómodos, sino que también a veces nos apropiamos del niño y no lo dejamos crecer. De pronto el niño ya está listo para irse a dormir con los primitos a su casa o a casa de los primos y ¡ay, me va a dejar solita! ¿No? Porque yo necesito a mi hijo para llenarme. Entonces, cuidado con eso. O el niño ya está listo para cualquier hito madurativo y no lo soltamos, queremos nosotros estar allí encima del niño controlando esa situación, entonces tampoco lo dejamos crecer. Entonces no se trata de atrasar ni de adelantar, no se trata de ver qué necesito yo como padre para que mi hijo me llene o para que mi hijo me permita estar más cómodo, sino de mirar al niño siempre, respetar al niño. El pedido del niño es claro, es diáfano. ¿Cómo trata la crianza respetuosa? Atenderlo. Perdón, te interrumpí. La crianza respetuosa. ¿Me ibas a decir algo? Ok, ¿cómo trata la crianza respetuosa el tema de la adolescencia? Ahorita estás diciendo como no empujar o no adelantar, y yo veo que en este afán de hacerlos independientes se ha adelantado muchas cosas que no está listo todavía el adolescente para vivir. Entonces, ¿cómo trata la crianza respetuosa también en la adolescencia? Porque hemos hablado mucho en la primera infancia, pero ¿y en la adolescencia? Sí, bueno, con la adolescencia lo primero que ocurre es que si no hemos tenido una aproximación respetuosa de los ritmos de las criaturas durante su primera infancia, su infancia intermedia, si hemos sido muy autoritarios, represivos, si ha habido mucha distancia afectiva en ese vínculo de crianza, pues una vez que llegan a ser adolescentes, todo esto pues se hace notar socialmente. Ya el niño cobra tamaño, está pasando por una fase de oposición natural con respecto a sus padres y se revela de una manera, digamos, violenta o toma riesgos que no son los más saludables y empezamos a ver toda esta sintomatología social de la adolescencia que muchas veces se la adjudicamos como si fueran rasgos de la adolescencia y no necesariamente es así. Un adolescente que se comporta así es porque previamente ha procedido de una infancia donde no ha recibido el trato amoroso y respetuoso que merecía y luego pues cuando ya creció pues se hizo ver toda la consecuencia de ese trato, por un lado. Por el otro lado, los papás y las mamás tenemos que trabajarnos muchísimo en esa etapa madurativa porque empiezan a suceder cosas que de pronto ponen a prueba nuestras propias mitologías psicológicas, rigidez moral, etcétera, porque es el despertar sexual, la independencia del niño, la necesidad de explorar, de medir el río por sus propios pies, reclama un poco de independencia o bastante independencia porque está transitando de ser un niño a la adultez, entonces tiene que medirse y se necesita regular con los pares, ¿no? Con sus propios pares. Entonces, muchas veces eso es vivido como un conflicto bastante difícil de manejar desde el punto de vista de unos padres que no pudieran no estar muy abiertos a acompañar esos niveles de libertad o esos niveles de necesidad de exploración del adolescente. Ahora, en relación al adelanto, no sé si tú te refieres concretamente a una característica concreta o una costumbre concreta de nuestra civilización, si quieres dar un ejemplo de esto de adelantarlos o de empujarlos.
Por ejemplo, En el reto hablan de, es que mi adolescente ya quiere tomar alcohol, por ejemplo, y tiene 12 años, o ya se ven bailes que a lo mejor antes no se veían, que son bailes, por ejemplo, el perreo, ¿no? Que está como muy de moda, o unos concursos ahora que se hacen que están fuertísimos, la ruleta rusa le llaman, ¿no? O sea, cosas que deja tú que se adelanten, que además están fuera de lo que normalmente podría ser sano, ¿no? Que están llenando de manera disfuncional alguna necesidad. Es como yo lo percibo, que están llenando necesidades básicas bien importantes, pero de una manera totalmente distorsionada, ¿no? Y como tú dices, viene de algo que vienen arrastrando. Obviamente, entonces tenemos que ir a la causa. Entonces tenemos que ir a la causa si queremos redirigir la conducta. Tenemos que revisar qué pasó antes, rebobinar la película, porque esto digamos que ya es la escena final, ¿no? Entonces hay que rebobinar a ver qué dejamos de dar, cuáles son las carencias de este adolescente, por qué tiene que buscar riesgos que son peligrosos en lugar de buscar riesgos sanos, como hacer un deporte que implique pues escalar o lo que sea, y tiene que entregarse a la bebida cuando esto es algo que no es saludable para ningún grupo etario, ni joven ni adolescente, porque perjudica incluso a los adultos. El consumo de alcohol social genera una cantidad de problemas, digamos, de salud pública que ya están declarados por la Organización Mundial de la Salud. El alcohol es una droga psicoactiva, pero socialmente permitida, entonces un menor de edad no debería tener acceso a ella. ¿Pero por qué necesita hacer esto? Entonces tenemos que mirar en dónde pudimos haber fallado, desde la mejor intención del mundo, creyendo que hacíamos lo mejor, pero mirar dónde pudimos haber fallado, qué vacío pudimos haber dejado allí en ese adolescente, y una vez claros en esta revisión, aproximarnos a nuestros adolescentes y pedir disculpas por eso, hablar con la verdad y pedir disculpas, ¿sí? Esto siempre lo agradecen mucho los hijos y es, digamos, reparador para ellos. Pedir disculpas y estar dispuestos a dar todo el amor que necesitan, incondicional, que no le dimos en un momento dado. Decirles que lo amamos tal y como son, que no les cambiaríamos ni el último cabello de su cabellera, que es perfecto así como es, y que cuenta con nosotros para ser acompañado incondicionalmente y para ser escuchado sin ser juzgado. Yo creo que es la única forma de acompañar hoy día a los adolescentes, porque reprimirlos, castigarlos, encerrarlos, eso es inútil. Los adolescentes van a burlarse de estas reglas o de estos castigos, y cuando puedan, pues harán las triquiñuelas necesarias para salirse con la suya. Entonces es imposible contener ese volcán de la adolescencia a través de métodos rígidos, menos que nunca. Cuando eran pequeños todavía teníamos el poder porque eran más chiquitos y dependían más de nosotros, pero en la adolescencia es imposible. Entonces la intervención siempre es esa: comprender, abrir un canal de comunicación empático, donde nos juzguemos, donde amemos incondicionalmente a nuestros hijos. Y si vamos a pensar en límites en estos términos el límite es la contención amorosa, afectiva, la estructura emocional, la comunicación empática. Ese es el límite, más bien de contención que necesita un adolescente que pueda haber, digamos, sido víctima de este estilo de crianza autoritario y luego esté comportándose de la manera que hoy registramos como propia de la adolescencia, y no necesariamente es así, pues. Para todo. Mucho qué hacemos con los límites en esta disciplina humanizada, respetuosa. ¿Qué hacemos? Ya saben, Berna nos va a regalar un podcast que está apareciendo ahorita aquí abajo, en donde se tienen que comunicar con ella, le tienen que escribir un correo, pero ella les va a mandar este podcast. Y a lo mejor, no sé si nos puedes dar uno o dos como pautas de qué pueden hacer con los límites. Sí, bueno, en primer lugar, comprender que la conducta de los niños siempre se explica por una razón. Los niños no se portan como se portan por capricho. Entonces, siempre, antes de meter todo en el saco de los límites y la disciplina, ¿no?, se porta de esta manera por falta de límites, por falta de disciplina, mirar la causa, ¿no? ¿Por qué el niño se porta como se porta? Y la causa puede ser el momento evolutivo del niño, ¿sí? Yo conozco muchos papás y mamás, o muchos papás y mamás me consultan constantemente en mis talleres y en mis redes sociales por los niños de 2
1 año, 3 años, que golpean, muerden, lanzan objetos y tienen un carácter, me dices que tiene un carácter, no le puedes llevar la contraria porque entonces lanzan objetos, muerden, gritan. Y yo sé más o menos de qué edad están hablando, pero siempre hay que preguntar la edad, ¿no? Porque esto de algún modo responde el porqué del comportamiento. Y me dicen 1 año, 2 años, 3 años. Entonces les explico, lo que pasa con tu hijo en este momento etario es que está en una etapa psicocorporal. Un niño pequeño es básicamente emocional. El cerebro que tiene protagonismo a estas edades es el cerebro emocional y el reptiliano, el de los impulsos. El cerebro racional todavía no ha madurado, entonces no cuenta con herramientas elaboradas como el habla, como otras formas de expresar lo que le pasa, sino que usa el cuerpo para hacerlo. Entonces, cuando está molesto, golpea. Cuando está eufórico, lanza objetos. En cualquier emoción, usa el cuerpo para expresarse. No lo hace por capricho, no lo hace por mal comportado. Lo hace porque es su herramienta de comunicación por excelencia a estas edades y porque además es básicamente emocional. Entonces, si queremos hablar de límites, ¿no? ¿cómo? Que hasta cuando En los cachetitos de su amigo, o sea, sí, claro, tienes toda la razón. Cualquier emoción es un medio de expresión, el cuerpo. Expresión, el cuerpo, ¿sí? Porque todavía no ha desarrollado otras herramientas. Entonces, si queremos hablar de límites en este caso, lo que podemos hacer es ofrecer alternativas para que el niño, por ejemplo, si tiene muchas emociones acumuladas y necesita expresarlas, le podemos dar un objeto de goma para que lance o un tambor para que golpee y pueda descargar esta necesidad o pueda encauzar, mejor dicho, esta necesidad de descarga corporal, darle una manzana para que muerda, o podemos usar el elemento de la distracción, si de pronto hay un objeto que quiere agarrar y sabemos que no debe agarrarlo porque es peligroso o por cualquier otra razón, y se va a molestar, si se lo negamos, lo distraemos, porque además los niños pequeños están en el aquí y el ahora. Entonces ellos no tienen noción de tiempo antes y después, están solo aquí. Todavía no han madurado para comprender esa noción de antes y después, están aquí ahora. Entonces, cuando nosotros le quitamos el foco de atención de ese momento presente donde hay un objeto que quieren tomar y se lo dirigimos a, mira aquella muñequita, qué bonito, vamos a ver el pajarito en la ventana, le sacamos el foco de aquel objeto que va a crear esa reacción y con la distracción, pues, ya estamos de algún modo reencauzando una posible conducta agresiva. Entonces, por eso siempre digo, antes de pensar en que todo hay que ponerlo en el saco de los límites y además creer que los límites se limitan, o valga la redundancia, se reducen a pegar, castigar o decir que no, miremos bien por qué el niño se porta como se porta. Y ese comportamiento se explica por la edad, por la interacción con el adulto cuidador. A veces nosotros sin darnos cuenta estamos causando un comportamiento agresivo porque generamos mucha impotencia constantemente en los niños. No se hace, no se dice, no se toca, no te muevas. Entonces el niño que necesita moverse, que necesita tocar, que necesita explorar o que está en una edad en la que está desarrollando su acción de dominio para darse cuenta hasta dónde puede llegar, para explorar por sí mismo el mundo que le rodea, sus propios deseos, se siente como muy reprimido y luego explota, estalla de manera agresiva. Entonces, ese comportamiento del adulto condiciona la respuesta del niño. Hay que mirar qué estamos haciendo. Y luego también mirar las circunstancias que rodean al niño. De pronto nació un hermanito, está celoso, eso lo ha hecho más agresivo. Lo estamos escolarizando tempranamente y se siente como un trauma emocional por la angustia de separación de los padres cuando va al preescolar. Todo esto puede generar, o qué está comiendo el niño. De repente está comiendo mucho dulce, no vemos los niños cómo se ponen en las fiestas de cumpleaños donde hay tortas gaseosas y se suben por las paredes. Esto los hace más nerviosos, más impulsivos. Mirar siempre la causa antes que pensar, hay que poner límites. ¿Sí? Y bueno, y cuando haya que poner estos límites, saber que existen posibilidades de hacerlo sin recurrir a la violencia, distracción, explicar cuando es posible, negociar. La negociación es una manera a partir de los 3 años, ya un niño está más preparado para introducirse en este complejo y maravilloso arte de la negociación para el cual los padres nos tenemos que preparar también. Dar opciones en lugar de decirle tienes que ir a bañarte ahora mismo, decirle prefieres bañarte primero y comer después,
opciones que nosotros podamos cumplir, por supuesto, dentro de un marco que se puedan cumplir, no abrirles el compás completo para que ellos decidan y luego elijan algo que no podemos otorgarle, ¿no? Usar el juego, la imaginación, la creatividad de un niño pequeño, todo lo hace jugando. Se bañan jugando, comen jugando, todo lo hacen jugando. Entonces, en lugar de ordenarles hacer, llevémosle de una manera juguetona esa actividad para que desarrollen el deseo de cooperar e ir al baño saltando en una pierna y aplaudiendo mientras cantamos una canción, en lugar de decirle vete a bañar ahora mismo, por ejemplo. Contar cuentos. Todo eso, esa es la forma de comunicación activa para lograr que nuestros hijos cooperen en lugar de dar órdenes o de no sistemáticos. Probablemente un no vaya a ser necesario de vez en cuando, ¿no? Pero solo homeopáticamente, en pequeñas dosis, ¿sí? Cuando la situación lo amerite. Berna, de verdad que yo creo que podríamos seguir hablando de este tema infinitamente. Me encanta y me apasiona criar respetuosamente a nuestros hijos, pero se nos está acabando el tiempo. Pero todas las personas que están preguntando cómo puedo conseguir más información sobre Berna, cómo puedo contactarme, están apareciendo ahorita aquí todos sus datos para que se puedan poner en contacto con ella. Y resumiendo un poco lo que nos has traído el día de hoy, bueno, ya saben, la crianza respetuosa habla de una crianza democrática en donde realmente respetemos las necesidades de los niños y que veamos que el comportamiento surge de una necesidad, no porque el niño sea malo o porque sea un manipulador, porque sea engañoso, sino realmente hay un motivo, una razón. Entonces, Berna, muchísimas gracias por todo este aporte que le acabas de dar a nuestra comunidad. Sabemos que están fascinados porque el chat no para de escribir y mil gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. A ustedes, Gaby, por esta magnífica oportunidad de llegar a tantos padres en Latinoamérica, por abrir espacios de reflexión para construir crianza en cultura de paz. Honro esta oportunidad y le agradezco infinitamente en nombre de los más pequeños. Hasta pronto. Muchísimas gracias y te traeremos pronto. Nos vemos.